La ecología se define como la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio que los rodea. Comprenderla constituye una herramienta fundamental para interpretar cómo funciona la vida en la Tierra en su conjunto. Cada organismo, desde una bacteria microscópica hasta un bosque completo, participa de redes complejas de interacciones que sostienen los procesos básicos de la biosfera. Sin esta perspectiva resulta imposible entender la estabilidad, la fragilidad y los cambios de los sistemas naturales. En el mundo actual, marcado por fenómenos globales como el cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la sobreexplotación de recursos, el conocimiento ecológico se vuelve indispensable. Los informes científicos muestran que la temperatura media del planeta aumenta de manera sostenida, que miles de especies se encuentran en riesgo de extinción y que los suelos y aguas están sometidos a presiones crecientes. En consecuencia, los principios de la ecología permiten analizar de qué manera las actividades humanas alteran los equilibrios naturales y cómo esas alteraciones repercuten en la salud, la economía y la estabilidad de las sociedades. La ecología no se limita a los grandes problemas ambientales, sino que también influye en la vida cotidiana. Elegir los alimentos que se consumen, comprender de dónde proviene la energía que alimenta los hogares, o valorar la importancia del agua potable son acciones que se relacionan con principios ecológicos básicos. Así, la ciencia deja de ser un ámbito exclusivamente académico para convertirse en una guía práctica de decisiones que afectan tanto al bienestar individual como al colectivo. Este recorrido se orientará de lo general a lo particular. Comenzará con los conceptos fundamentales, avanzará hacia la comprensión de los factores que regulan la vida, describirá cómo se organizan las poblaciones, comunidades y ecosistemas, y finalizará con los desafíos actuales de la humanidad ante la crisis ambiental. De este modo, la narración no solo ofrecerá definiciones y explicaciones, sino también ejemplos documentados y aplicaciones concretas que permiten dimensionar la magnitud y la relevancia de la ecología. Con esta base, se abre el camino para adentrarse en los conceptos fundamentales de la disciplina, aquellos que constituyen el punto de partida para cualquier análisis ecológico riguroso. La ecología, en su definición más precisa, se entiende como la ciencia que estudia las interacciones de los organismos entre sí y con el medio físico que los rodea. El término fue propuesto en el siglo XIX por el naturalista alemán Ernst Haeckel, quien utilizó la palabra oecology, derivada del griego oikos, que significa casa o lugar donde se habita, y logos estudio o tratado. Con esta denominación se buscaba enfatizar que los organismos no pueden entenderse de manera aislada, sino únicamente dentro del contexto de la casa común que constituye su ambiente. Desde entonces, el concepto se ha expandido y refinado hasta convertirse en una disciplina que integra biología, geología, climatología, química e incluso ciencias sociales, debido a la complejidad de los sistemas que analiza. Hablar de ecología implica reconocer que la vida no se desarrolla en compartimentos cerrados. Cada organismo, desde un microorganismo unicelular hasta una ballena azul, interactúa con factores físicos como la temperatura, la luz solar, el agua o los nutrientes minerales, y al mismo tiempo establece relaciones con otros organismos, relaciones de competencia, de cooperación, de depredación o de simbiosis. Estas interacciones forman redes intrincadas, donde cualquier modificación en un punto repercute en múltiples direcciones. Un ejemplo ilustrativo es el de los arrecifes de coral. La desaparición de una especie de pez herbívoro puede provocar un crecimiento descontrolado de algas, lo que a su vez afecta la salud del coral y, finalmente, compromete la diversidad de todo el ecosistema. La ecología se dedica precisamente a estudiar esas conexiones y a descifrar los patrones que permiten entender cómo funciona la vida en su conjunto. Para ordenar la complejidad de las interacciones, la ecología se organiza en distintos niveles de análisis, conocidos como niveles de organización biológica. El primero de ellos es el individuo, entendido como un organismo singular con una identidad genética, fisiológica y comportamental.
Analizar al individuo permite comprender cómo se adapta a su ambiente inmediato, cuáles son sus necesidades energéticas y cómo responde a los estímulos del entorno. En este nivel se estudian aspectos como la tolerancia térmica, la estrategia reproductiva o el comportamiento de alimentación. Por ejemplo, un zorro ártico puede ser examinado en términos de su pelaje estacional, que cambia de blanco en invierno a pardo en verano, como una adaptación individual al camuflaje frente a depredadores y presas. El segundo nivel es la población, que agrupa a todos los individuos de la misma especie que conviven en un área determinada y que tienen la posibilidad de reproducirse entre sí. Una población se caracteriza por su tamaño, densidad, distribución espacial y estructura etaria. Los ecólogos analizan cómo varía el número de individuos a lo largo del tiempo, qué factores determinan su crecimiento o disminución y cuáles son los mecanismos que regulan su persistencia. En este nivel se estudian curvas de crecimiento poblacional, tasas de natalidad y mortalidad, migraciones y efectos de la competencia intraespecífica. Un ejemplo clásico es el de las poblaciones de liebres y linces en los bosques boreales de Canadá, cuya abundancia fluctúa en ciclos de aproximadamente 10 años, reflejando un equilibrio dinámico entre depredadores y presas. El tercer nivel corresponde a la comunidad biológica, que incluye a todas las poblaciones de distintas especies que coexisten en un mismo lugar y tiempo. En este caso, la atención se centra en cómo interactúan las especies entre sí y cómo esas interacciones determinan la estructura y función de la comunidad. Surgen aquí conceptos como el de nicho ecológico, que define el conjunto de condiciones ambientales y recursos que una especie requiere para sobrevivir, y el de especie clave, aquella cuya presencia o ausencia tiene un impacto desproporcionado en la comunidad. El ejemplo del lobo gris en los ecosistemas de Yellowstone resulta ilustrativo. Su reintroducción reguló las poblaciones de ciervos, lo que permitió la regeneración de la vegetación ribereña y, a su vez, favoreció el retorno de aves, castores y otros organismos. Este caso demuestra cómo una sola especie puede alterar la estructura completa de una comunidad. El cuarto nivel es el ecosistema, definido como el conjunto formado por una comunidad biológica y el medio físico en el que habita. Aquí se integran tanto los organismos como los factores abióticos en un sistema donde fluye la energía y circula la materia. Los ecosistemas pueden variar en escala, desde una pequeña charca hasta la vasta extensión de una selva tropical. En este nivel, se estudian procesos como la fotosíntesis, la descomposición, las cadenas tróficas y los ciclos de nutrientes. La noción de ecosistema fue formalizada en la década de 1930 por el ecólogo británico Arthur Tansley, y desde entonces se ha convertido en un concepto central de la disciplina. El estudio de ecosistemas permite comprender, por ejemplo, cómo el carbono fijado por los árboles se transfiere a los herbívoros, de allí a los carnívoros, y finalmente retorna al ambiente mediante la respiración y la descomposición. El quinto y último nivel de organización es la biosfera, que abarca el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra y constituye la capa de la vida en el planeta. Incluye la atmósfera baja, los océanos, los suelos y toda superficie donde exista actividad biológica. La biosfera se caracteriza por una compleja interconexión. Lo que ocurre en un bosque amazónico puede repercutir en el clima global, y las emisiones de gases en una ciudad industrial pueden alterar la composición atmosférica en regiones alejadas. Estudiar la biosfera exige integrar conocimientos de múltiples disciplinas y reconocer que la humanidad forma parte inseparable de este sistema. La noción de biosfera, desarrollada en el siglo XX por el geólogo ruso Vladimir Vernadsky, fue pionera en mostrar que la vida constituye una fuerza geológica capaz de transformar el planeta. Resulta importante distinguir la ecología de otras ciencias biológicas, aunque se relaciona estrechamente con ellas. La biología molecular, por ejemplo, se centra en los procesos químicos dentro de las células, como la replicación del ADN o la síntesis de proteínas. La fisiología analiza el funcionamiento interno de los organismos, como el sistema nervioso o el sistema circulatorio. La genética estudia la herencia y la variación de los caracteres. Todas estas disciplinas se enfocan en niveles particulares de la vida. La ecología, en cambio,
opera en una escala superior, interesándose por las interacciones externas entre organismos y ambientes. De esta manera, complementa a las demás ciencias biológicas, pero no las sustituye. Un ecólogo puede apoyarse en datos genéticos o fisiológicos, pero su interés final radica en cómo esos rasgos influyen en la supervivencia y reproducción de organismos dentro de un sistema complejo. El rigor de la ecología depende del uso del método científico, que asegura que las conclusiones no se basen en observaciones aisladas o intuiciones, sino en evidencia verificable. La investigación ecológica comienza con la formulación de preguntas precisas, como por ejemplo, ¿qué factores limitan el crecimiento de una población de algas en un lago? ¿Cómo afecta la presencia de una especie invasora a las comunidades locales? ¿De qué manera responde un ecosistema a un incendio forestal? Luego se generan hipótesis, es decir, posibles explicaciones que puedan ponerse a prueba mediante experimentos u observaciones sistemáticas. Posteriormente, se recopilan datos, se analizan con herramientas estadísticas y se comparan con las predicciones iniciales. Finalmente, los resultados se comunican en publicaciones científicas, lo que permite que otros investigadores evalúen, repliquen o refuten los hallazgos. Existen múltiples ejemplos históricos que muestran cómo el método científico ha permitido avanzar en ecología. Uno de los más citados es el experimento de Robert Payne en la década de 1960, quien removió manualmente una especie de estrella de mar de ciertas zonas intermareales en la costa de Washington, Estados Unidos. Al desaparecer este depredador, las poblaciones de mejillones expandieron de manera descontrolada y desplazaron a otras especies, reduciendo drásticamente la diversidad. Este estudio demostró que algunas especies cumplen funciones desproporcionadas en una comunidad y dio origen al concepto de especie clave. Otro ejemplo es el trabajo de G.F. Gause en la década de 1930, quien cultivó poblaciones de protozoos en condiciones controladas y comprobó que dos especies que compiten por el mismo recurso no pueden coexistir indefinidamente, enunciando así el principio de exclusión competitiva. Estos casos evidencian cómo las hipótesis se ponen a prueba con diseños experimentales que aportan conocimiento generalizable. La ecología, por tanto, no debe entenderse como una mera observación de la naturaleza, sino como una disciplina rigurosa que utiliza teorías, modelos matemáticos, experimentos y análisis estadísticos. Su particularidad reside en que los sistemas que estudia suelen ser abiertos, dinámicos y sujetos a múltiples variables, lo que plantea desafíos metodológicos singulares. Aún así, los principios derivados de la investigación ecológica permiten explicar fenómenos recurrentes en distintos ambientes y proporcionan bases sólidas para la gestión de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. De este modo, los conceptos fundamentales de la ecología conforman un marco de referencia indispensable. Al definir qué es la ecología, establecer sus niveles de organización, distinguirla de otras ciencias biológicas y comprender su método de investigación, se sientan las bases para profundizar en aspectos más específicos. El paso siguiente consistirá en explorar los factores que regulan la vida, aquellos componentes del ambiente que condicionan la existencia de los organismos y las interacciones que establecen entre sí, lo que permitirá avanzar hacia una comprensión más detallada de la dinámica de los ecosistemas. En el estudio de la ecología, uno de los pilares fundamentales consiste en distinguir los factores que determinan la vida de los organismos en un ambiente dado. Estos factores se dividen en dos grandes categorías: los factores abióticos, que corresponden a los elementos físicos y químicos del entorno, y los factores bióticos, que engloban las interacciones entre los propios seres vivos. La combinación de ambos define el marco en el cual cada organismo existe, se adapta y evoluciona. Comprenderlos en detalle permite explicar por qué las especies se distribuyen como lo hacen, cuáles son sus límites fisiológicos y qué dinámicas emergen en las comunidades biológicas. Los factores abióticos son aquellos componentes no vivos del ambiente que influyen de manera directa o indirecta en los organismos. Entre ellos se destacan la luz, la temperatura, el agua, el suelo y los nutrientes. La luz solar constituye la fuente primaria de energía para casi todos los ecosistemas.
dado que posibilita la fotosíntesis, proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía lumínica en energía química almacenada en compuestos orgánicos. La cantidad, calidad y duración de la luz que recibe un área condiciona los patrones de vida. Por ejemplo, en las selvas tropicales, la intensidad y constancia de la radiación solar favorecen una elevada productividad primaria y una diversidad excepcional de especies. En contraste, en las profundidades oceánicas, donde la luz no penetra, predominan organismos adaptados a obtener energía de fuentes químicas, como las bacterias quimiosintéticas que viven en fumarolas hidrotermales. La temperatura constituye otro factor abiótico crítico, pues determina la velocidad de las reacciones bioquímicas y la viabilidad de los procesos fisiológicos. Cada especie posee un rango de tolerancia térmica, con un punto óptimo en el que su desempeño es máximo y límites extremos más allá de los cuales la supervivencia resulta imposible. Los organismos ectotermos, como reptiles y anfibios, dependen fuertemente de la temperatura ambiental, mientras que los endotermos, como aves y mamíferos, regulan su temperatura interna mediante mecanismos metabólicos. Los desiertos cálidos muestran adaptaciones notables a la alta temperatura. Los camellos, por ejemplo, toleran aumentos temporales de la temperatura corporal y reducen la sudoración para conservar agua. En contraste, en regiones polares, los osos polares y los pingüinos emperador cuentan con gruesas capas de grasa y pelaje o plumas que aíslan del frío extremo. El agua, elemento indispensable para la vida, se considera quizá el factor abiótico más determinante. La disponibilidad de agua define la distribución de organismos tanto en ambientes terrestres como acuáticos. En los desiertos, donde las precipitaciones son escasas e irregulares, las plantas desarrollan adaptaciones como hojas reducidas en espinas, tejidos suculentos capaces de almacenar agua y metabolismo fotosintético especializado, conocido como metabolismo CAM, que permite abrir los estomas de noche para reducir la pérdida de agua. En ambientes acuáticos, la salinidad y la oxigenación del agua imponen restricciones adicionales. Los peces marinos deben regular constantemente la entrada y salida de sales para mantener la homeostasis, mientras que en lagos con baja concentración de oxígeno, como los eutróficos, solo sobreviven especies con tolerancia a la hipoxia o con estrategias de ventilación suplementarias. El suelo, entendido como la capa superficial de la corteza terrestre formada por minerales, materia orgánica, agua y aire, constituye un factor abiótico esencial para los organismos terrestres. Su composición física y química determina la disponibilidad de nutrientes, la retención de agua y la estructura del hábitat. Los suelos ricos en humus, producto de la descomposición de materia orgánica, favorecen una alta fertilidad y, en consecuencia, una vegetación abundante. En contraste, los suelos arenosos del desierto del Sahara presentan baja capacidad de retención de agua y nutrientes, lo que limita severamente el crecimiento vegetal. Los suelos ácidos de ciertas regiones tropicales, ricos en óxidos de hierro y aluminio, restringen la disponibilidad de fósforo, un nutriente clave para el desarrollo de las plantas. Estas variaciones edáficas generan mosaicos de vegetación y determinan qué especies prosperan en un lugar específico. Los nutrientes, en particular los elementos químicos esenciales como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, completan el conjunto de factores abióticos principales. Estos elementos se reciclan constantemente a través de los ciclos biogeoquímicos y condicionan la productividad de los ecosistemas. Un lago puede presentar abundante luz y agua, pero si el nitrógeno o el fósforo son escasos, la producción de fitoplancton será limitada. Por el contrario, un exceso de nutrientes, producto de la contaminación agrícola, puede desencadenar eutrofización, proliferación de algas, disminución del oxígeno disuelto y muerte masiva de peces. Este fenómeno ilustra cómo la alteración de un solo factor abiótico puede transformar la dinámica completa de un ecosistema. Si los factores abióticos delimitan el marco físico y químico de la vida, los factores bióticos corresponden a las interacciones entre los organismos que habitan ese marco. Estas interacciones pueden clasificarse según su efecto en las especies involucradas.
La competencia se presenta cuando dos organismos utilizan un mismo recurso limitado, como alimento, espacio o luz. Puede ser intraespecífica, cuando ocurre entre individuos de la misma especie, o interespecífica, cuando involucra especies distintas. El principio de exclusión competitiva, enunciado por Gauss, establece que dos especies con nichos idénticos no pueden coexistir indefinidamente en un mismo lugar. Ejemplos de competencia interespecífica abundan. En los bosques, distintos árboles luchan por la luz solar, lo que conduce a adaptaciones como hojas más grandes en especies de sotobosque o crecimiento rápido en especies pioneras. La depredación constituye otra interacción fundamental, en la que un organismo, el depredador, se alimenta de otro, la presa. Este vínculo no solo afecta directamente a las poblaciones involucradas, sino que también puede generar efectos en cascada en toda la comunidad. Un caso paradigmático es el de los lobos en Yellowstone, ya mencionado. Al regular a las poblaciones de ciervos, modificaron la estructura de la vegetación y, en consecuencia, el hábitat disponible para otras especies. La depredación también ha conducido a una carrera evolutiva de adaptaciones y contraadaptaciones. Las gacelas desarrollan gran velocidad y agilidad, mientras que los guepardos perfeccionan su capacidad de persecución. El mutualismo representa la interacción en la cual ambas especies obtienen beneficios. Ejemplos abundan en la naturaleza. Las abejas y las flores participan en un intercambio de polinización y alimento. Los líquenes constituyen asociaciones entre hongos y algas o cianobacterias, donde uno aporta estructura y el otro capacidad fotosintética. Los peces limpiadores del género Labroides eliminan parásitos de peces más grandes, obteniendo alimento y ofreciendo a cambio salud a sus anfitriones. El mutualismo puede llegar a ser tan estrecho que genera dependencia obligada, como en el caso de algunas micorrizas, hongos que colonizan raíces vegetales y sin los cuales muchas plantas no podrían obtener nutrientes esenciales. Además de estas categorías principales, existen otras interacciones bióticas relevantes. El comensalismo se presenta cuando una especie se beneficia y la otra permanece indiferente, como ocurre con aves que construyen sus nidos en árboles sin afectar significativamente al hospedador. El parasitismo, en cambio, se caracteriza por el beneficio de una especie a costa del perjuicio de otra, ejemplo de lo cual son las garrapatas que se alimentan de la sangre de mamíferos. Estas interacciones, lejos de ser anecdóticas, forman parte de complejas redes que determinan la estabilidad y el funcionamiento de los ecosistemas. La interrelación entre factores abióticos y bióticos se hace evidente al analizar ejemplos concretos en distintos biomas. En los desiertos, la escasez de agua y las altas temperaturas, factores abióticos, limitan la vegetación a especies xerófitas, mientras que los animales muestran adaptaciones como hábitos nocturnos para evitar la insolación. Las interacciones bióticas, como la depredación de zorros sobre roedores o el mutualismo entre murciélagos y cactus, estos últimos polinizados durante la noche, se desarrollan bajo la estricta presión del ambiente físico. En las selvas tropicales, los factores abióticos ofrecen condiciones opuestas: abundancia de agua, temperaturas estables y alta radiación solar. Esta combinación genera una productividad primaria elevada y permite la existencia de comunidades bióticas extraordinariamente diversas. La competencia por la luz, sin embargo, es intensa debido a la densidad vegetal, lo que explica la estratificación del bosque en distintos niveles: emergentes, dosel, sotobosque y suelo. A nivel biótico, los mutualismos son frecuentes, como el de las hormigas que protegen a ciertos árboles de herbívoros a cambio de alimento o refugio en espinas huecas. Los océanos representan otro escenario ilustrativo. La penetración de la luz solar define zonas fóticas y afóticas, con una transición que determina la distribución de organismos fotosintéticos. La temperatura y la salinidad varían con la profundidad y la latitud, condicionando la presencia de especies. En el plano biótico, las relaciones tróficas marinas sostienen cadenas alimenticias que van desde el fitoplancton hasta grandes depredadores como tiburones o ballenas. En los arrecifes de coral, los factores abióticos como la claridad del agua y la temperatura estable
se combinan con mutualismos esenciales, como el de los corales y las algas zooxantelas, sin los cuales el ecosistema colapsaría. La comprensión de los factores abióticos y bióticos no solo permite describir ambientes naturales, sino también predecir cómo responderán los organismos y los ecosistemas ante cambios ambientales. El aumento global de la temperatura afecta tanto los rangos de tolerancia térmica como las interacciones entre especies, desplazando distribuciones geográficas y alterando redes tróficas. La deforestación modifica los suelos, los nutrientes y la disponibilidad de luz, al mismo tiempo que interrumpe interacciones mutualistas y favorece la proliferación de especies oportunistas. En este sentido, el análisis integrado de factores físicos y biológicos resulta imprescindible para la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Al profundizar en esta interacción entre ambiente físico y organismos vivos, se sientan las bases para comprender fenómenos más complejos. El siguiente paso consiste en abordar la dinámica de las poblaciones, analizando cómo crecen, fluctúan y se regulan en el tiempo, y de qué manera los factores abióticos y bióticos se combinan para modelar su trayectoria. En el estudio de la ecología, el análisis de las poblaciones constituye un eje central para comprender cómo se organiza la vida. Una población se define como el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un área determinada y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí, compartiendo un acervo genético común. Este concepto implica no solo la coexistencia espacial, sino también la interacción reproductiva que garantiza la continuidad de la especie en ese territorio. Las poblaciones representan, por tanto, la unidad fundamental sobre la cual actúan los procesos evolutivos y las presiones ecológicas. Las características básicas de una población pueden describirse mediante 4 parámetros principales: el tamaño, la densidad, la distribución espacial y la estructura. El tamaño se refiere al número total de individuos que componen la población en un momento dado. Esta cifra puede variar ampliamente, desde unas pocas decenas de individuos en una población de osos polares en una isla remota, hasta miles de millones en el caso de las poblaciones humanas. La densidad, por su parte, expresa la cantidad de individuos por unidad de superficie o volumen, lo que permite comparar poblaciones de distinto tamaño en áreas diferentes. Una alta densidad puede favorecer interacciones sociales y reproductivas, pero también aumentar la competencia por recursos, mientras que densidades bajas pueden dificultar el encuentro entre individuos reproductivos y poner en riesgo la viabilidad de la población. La distribución espacial describe cómo se ubican los individuos dentro del hábitat. Existen 3 patrones básicos: la distribución uniforme, en la que los individuos se reparten de manera relativamente equidistante, generalmente por competencia territorial; la distribución aleatoria, en la que la presencia de un individuo no influye en la localización de otro, típica de ambientes homogéneos; y la distribución agrupada, que es la más común en la naturaleza, donde los organismos se concentran en parches debido a la disponibilidad desigual de recursos o a comportamientos sociales. Los cardúmenes de peces, las colonias de aves marinas o los manchones de hongos en un bosque son ejemplos de distribuciones agrupadas. La estructura poblacional se refiere a la composición de la población en términos de edad, sexo y estado reproductivo. El análisis de la pirámide de edades revela el potencial de crecimiento de una población. Una base amplia con muchos individuos jóvenes indica una alta capacidad de expansión, mientras que una base estrecha y una proporción elevada de adultos mayores sugieren un posible estancamiento o declive. La proporción entre sexos también resulta crucial, pues determina la disponibilidad de parejas reproductivas. Asimismo, la existencia de generaciones superpuestas o de ciclos reproductivos sincrónicos influye en la dinámica poblacional. El crecimiento de una población depende de 4 procesos fundamentales: natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. La natalidad aumenta el número de individuos mediante el nacimiento de nuevas crías o la producción de semillas y esporas, mientras que la mortalidad lo reduce a través de la muerte por causas naturales, depredación, enfermedad o accidentes.
La inmigración introduce nuevos individuos desde otras poblaciones, y la inmigración los retira hacia diferentes áreas. El balance entre estos procesos determina si una población crece, se mantiene estable o disminuye en el tiempo. Existen dos modelos teóricos clásicos que describen las formas de crecimiento poblacional: el exponencial y el logístico. El crecimiento exponencial se presenta cuando una población dispone de recursos ilimitados y las condiciones ambientales son óptimas. En este escenario, cada individuo contribuye con un número constante de descendientes, lo que provoca un aumento acelerado de la población en forma de curva en Y. Matemáticamente, se representa por la ecuación de n dividido por dt igual a Rn, donde n es el tamaño de la población, t el tiempo y r la tasa intrínseca de crecimiento. Este modelo es útil para describir situaciones iniciales en ambientes nuevos o en especies oportunistas con alta fecundidad. Las bacterias cultivadas en un medio de laboratorio ilustran bien este patrón, ya que pueden duplicar su número en intervalos de minutos u horas. Sin embargo, en la naturaleza, el crecimiento exponencial raramente se sostiene, porque los recursos se agotan y aparecen factores limitantes. El crecimiento logístico incorpora precisamente esas limitaciones. Representa la situación en la que el aumento poblacional se frena progresivamente a medida que la población se acerca a la capacidad de carga del ambiente, es decir, al número máximo de individuos que un ecosistema puede sostener de manera indefinida sin degradar sus recursos. La curva resultante adopta una forma en S, con una fase inicial de crecimiento lento, seguida de una fase de aceleración rápida, y finalmente una fase de desaceleración y estabilización alrededor de la capacidad de carga, representada por la letra K. Este modelo refleja mejor la realidad de la mayoría de las poblaciones naturales, donde el espacio, el alimento, el agua y otros recursos actúan como frenos al crecimiento ilimitado. La capacidad de carga, por tanto, constituye un concepto central en ecología poblacional. No se trata de un número fijo e inmutable, sino de un valor dinámico que varía con las condiciones ambientales y con las modificaciones introducidas por los propios organismos. Una pradera puede sostener cierto número de herbívoros en condiciones normales, pero si se produce una sequía prolongada, la cantidad de pasto disminuye y con ella la capacidad de carga. De manera inversa, si los herbívoros sobrepastorean la pradera, reducen la regeneración vegetal y deterioran el suelo, lo que reduce aún más la capacidad de carga en un ciclo de retroalimentación negativa. La capacidad de carga también puede incrementarse mediante el aporte humano, como ocurre en la agricultura intensiva, donde la aplicación de fertilizantes y riego artificial eleva temporalmente la productividad del suelo. Los insectos proporcionan un ejemplo claro de dinámicas poblacionales con ciclos rápidos y oscilaciones marcadas. Muchas especies de langostas muestran fases de crecimiento explosivo, donde las poblaciones pasan de unos pocos individuos a enjambres de millones en cuestión de semanas, alimentados por condiciones favorables de humedad y vegetación. Estos brotes, sin embargo, suelen ser seguidos por colapsos poblacionales, debido al agotamiento de recursos y al aumento de enfermedades y depredadores. En este caso, el modelo exponencial describe bien la fase inicial, pero el logístico refleja la inevitabilidad de los límites. Los grandes mamíferos, en cambio, exhiben dinámicas más estables debido a su baja tasa reproductiva, largos periodos de gestación y cuidado parental. Las poblaciones de elefantes, por ejemplo, crecen lentamente y están muy condicionadas por la disponibilidad de agua y pastizales. Un exceso de caza furtiva o la fragmentación de hábitats puede llevar rápidamente a estas poblaciones al declive, porque no pueden recuperarse con rapidez. En estos casos, la capacidad de carga del ambiente se ve influida no solo por factores naturales, sino también por las presiones humanas. La especie humana constituye un caso particular en la dinámica de poblaciones. A lo largo de la mayor parte de su historia, el crecimiento humano fue lento y estuvo limitado por enfermedades, hambrunas y predación. Sin embargo, a partir de la revolución agrícola y más tarde de la revolución industrial, las poblaciones humanas comenzaron a crecer de manera acelerada,
gracias a la mejora en el suministro de alimentos, el avance de la medicina y el control de enfermedades. El crecimiento global adoptó durante los últimos siglos un patrón cercano al exponencial. No obstante, en las últimas décadas se han observado signos de desaceleración en algunos países, debido a cambios en la natalidad, políticas de planificación familiar y urbanización. La humanidad, a diferencia de otras especies, ha alterado significativamente su propia capacidad de carga mediante la innovación tecnológica, la globalización de recursos y la modificación del ambiente a gran escala. Los estudios demográficos actuales muestran que las poblaciones humanas presentan transiciones demográficas. Sociedades tradicionales con altas tasas de natalidad y mortalidad tienden a evolucionar hacia sociedades modernas con bajas tasas en ambos parámetros, estabilizando su crecimiento. Este fenómeno se ha documentado en Europa y Norteamérica desde el siglo XIX, y más recientemente en Asia y América Latina. África, en cambio, se encuentra aún en fases de crecimiento acelerado. Las implicancias ecológicas de este fenómeno son profundas, pues el consumo de recursos y la generación de residuos aumentan proporcionalmente con el tamaño de la población, planteando desafíos para la sostenibilidad global. La dinámica de poblaciones no se limita a la descripción numérica, sino que incorpora conceptos como la regulación dependiente de la densidad, donde factores como la competencia, la depredación y las enfermedades se intensifican a medida que la densidad poblacional aumenta. En poblaciones de ciervos, por ejemplo, cuando la densidad es elevada, los recursos alimenticios se vuelven escasos, lo que reduce la tasa de natalidad y aumenta la mortalidad, estabilizando la población alrededor de la capacidad de carga. En otros casos, la regulación puede depender de factores independientes de la densidad, como catástrofes naturales, sequías o incendios, que afectan a la población sin relación con su tamaño. Los modelos matemáticos de dinámica poblacional también han mostrado fenómenos más complejos, como las oscilaciones periódicas y el caos poblacional. El caso de la liebre ártica y el lince canadiense, estudiado durante más de un siglo a través de los registros de caza de la Hudson's Bay Company, muestra ciclos de aproximadamente 10 años donde las poblaciones de presas y depredadores suben y bajan de manera sincronizada. Este patrón refleja la interacción entre abundancia de alimento, presión de depredación y resiliencia de las poblaciones. Otros sistemas, en cambio, muestran fluctuaciones impredecibles, donde pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen grandes cambios en la trayectoria de la población, un fenómeno asociado al comportamiento caótico en ecología. Todos estos ejemplos ilustran que el análisis de poblaciones constituye una herramienta esencial para la conservación y la gestión de recursos. Conocer la dinámica de peces comerciales permite establecer cuotas de pesca sostenibles. Entender la reproducción de plagas agrícolas ayuda a diseñar estrategias de control, y analizar la demografía humana resulta indispensable para prever la demanda de agua, energía y alimentos en las próximas décadas. La ecología de poblaciones, en consecuencia, no es un ejercicio abstracto, sino una ciencia aplicada con implicaciones directas en la vida de los ecosistemas y de las sociedades humanas. Tras haber examinado las poblaciones en su estructura y dinámica, el siguiente paso consiste en ampliar la escala hacia las comunidades biológicas, donde múltiples poblaciones interactúan y se organizan en sistemas aún más complejos. Este será el tema a desarrollar a continuación, explorando cómo los vínculos entre especies configuran la diversidad y estabilidad de la vida en la Tierra. En ecología, cuando se habla de comunidades biológicas, se hace referencia a un nivel de organización superior al de las poblaciones. Una comunidad ecológica se define como el conjunto de poblaciones de diferentes especies que coexisten en un mismo lugar y tiempo, interactuando entre sí y con el medio físico. Este concepto resulta fundamental porque ningún organismo, ni siquiera ninguna especie, existe de manera aislada en la naturaleza. Siempre comparte su entorno con otros seres vivos, estableciendo una red de interacciones que condicionan su abundancia, distribución y supervivencia. La comunidad no se limita a ser una suma de poblaciones, sino que constituye una entidad emergente,
con propiedades propias que no se observan a nivel individual. La estructura de una comunidad incluye aspectos como la composición de especies, la abundancia relativa de cada una, la complejidad de las redes tróficas y la forma en que los organismos modifican y utilizan el espacio disponible. Esta estructura no es estática, sino dinámica, cambiando con el tiempo en respuesta a procesos internos y externos. Dentro del análisis de las comunidades, el concepto de nicho ecológico ocupa un lugar central. El nicho puede definirse como el conjunto de condiciones ambientales, recursos y relaciones bióticas que permiten a una especie sobrevivir y reproducirse en un ecosistema determinado. En otras palabras, mientras el hábitat describe el lugar físico en el que vive una especie, el nicho describe su función dentro de la comunidad. El nicho incluye aspectos como el tipo de alimento consumido, el horario de actividad, los lugares de refugio y las interacciones con otras especies. El nicho puede entenderse también en términos de un espacio multidimensional, donde cada eje representa un factor ambiental o un recurso. Una especie ocupa una región específica dentro de este espacio, delimitada por sus tolerancias fisiológicas y sus adaptaciones. Esta visión, introducida por G. Evelyn Hutchinson en la década de 1950, permitió distinguir entre el nicho fundamental, que abarca todas las condiciones en las que una especie podría vivir, y el nicho realizado, que corresponde a las condiciones efectivamente ocupadas en presencia de competidores, depredadores y otros factores bióticos. Por ejemplo, una planta podría tolerar un rango amplio de suelos y niveles de luz, pero en la práctica se restringe a claros del bosque porque otras especies más competitivas ocupan los estratos superiores. La noción de especies clave se relaciona estrechamente con la estructura de la comunidad. Una especie clave es aquella que, a pesar de no ser necesariamente la más abundante, ejerce una influencia desproporcionada en la organización y funcionamiento de la comunidad. Su eliminación puede desencadenar cambios drásticos en la estructura y la diversidad del ecosistema. El caso clásico es el de la estrella de mar Pisaster ocraeus, estudiada por Robert Payne. Al remover esta especie depredadora, las poblaciones de mejillones se expandieron de manera excesiva, desplazando a otras especies y reduciendo la diversidad general. De igual forma, los lobos en Yellowstone, los elefantes en la sabana africana y los castores en los bosques templados cumplen roles de especies clave. Regulan las poblaciones de presas, modifican la estructura del hábitat y mantienen la heterogeneidad ecológica. La sucesión ecológica describe los cambios en la composición y estructura de una comunidad a lo largo del tiempo. Se distinguen dos tipos principales: la sucesión primaria y la secundaria. La sucesión primaria ocurre en áreas donde antes no existía vida, como en una superficie rocosa recién formada por la actividad volcánica o tras el retroceso de un glaciar. En estas condiciones, los primeros organismos en colonizar son especies pioneras, como líquenes y musgos, capaces de sobrevivir en ambientes extremos y contribuir a la formación del suelo mediante la descomposición de la roca. Con el tiempo, estas especies son reemplazadas por hierbas, arbustos y eventualmente árboles, generando comunidades cada vez más complejas. La sucesión secundaria, en cambio, se da en áreas previamente ocupadas por comunidades, pero que fueron perturbadas por incendios, inundaciones, huracanes o actividades humanas como la agricultura. En estos casos, el suelo ya existe y conserva parte de sus nutrientes, lo que permite una recuperación más rápida de la vegetación. Un campo abandonado puede llenarse primero de hierbas anuales, luego de arbustos y finalmente de un bosque secundario. Aunque el proceso puede durar décadas o siglos, la sucesión secundaria tiende a ser más veloz que la primaria. Ambos tipos de sucesión reflejan una tendencia general hacia comunidades más estables y diversas, conocidas como comunidades clímax, que se mantienen relativamente constantes hasta que ocurre una perturbación significativa. Sin embargo, el concepto de clímax ha sido revisado en décadas recientes. Más que un estado final estático, las comunidades actuales se entienden como sistemas dinámicos, influenciados por disturbios recurrentes y en constante adaptación
a nuevas condiciones ambientales. La diversidad de especies dentro de una comunidad puede analizarse en 3 dimensiones complementarias: alfa, beta y gamma. La diversidad alfa se refiere a la cantidad de especies presentes en una comunidad local específica. Por ejemplo, un pequeño bosque podría albergar 50 especies de plantas vasculares, lo que constituye su diversidad alfa. La diversidad beta mide el cambio en la composición de especies entre diferentes comunidades o hábitats, reflejando la variación espacial. Si 2 bosques cercanos comparten solo la mitad de sus especies, la diversidad beta será alta. Finalmente, la diversidad gamma engloba la diversidad total a nivel de una región amplia, combinando la variación de múltiples comunidades locales. Este marco conceptual permite comprender que la biodiversidad no se limita al número absoluto de especies, sino que incluye la forma en que se distribuyen y se reemplazan a lo largo del espacio y el tiempo. Un ecosistema tropical, por ejemplo, exhibe alta diversidad alfa y gamma, pero baja diversidad beta si las especies se repiten ampliamente en distintos lugares. En contraste, regiones montañosas pueden tener diversidad alfa relativamente baja en cada valle, pero alta diversidad beta debido a la marcada variación de especies entre microhábitats. Las comunidades biológicas no solo se definen por su diversidad, sino también por la manera en que las especies interactúan entre sí, formando redes complejas de relaciones. Las cadenas y redes tróficas representan gráficamente la transferencia de energía y nutrientes desde productores primarios hasta consumidores y descomponedores. Sin embargo, estas redes no son meramente esquemas de alimentación, sino que reflejan el entramado de dependencias que sostiene la vida. La eliminación de un nodo puede producir desequilibrios en cascada, como ocurre con la desaparición de polinizadores, que afecta tanto a plantas cultivadas como silvestres y repercute en los herbívoros que dependen de ellas. Ejemplos concretos ilustran la importancia de analizar comunidades. En un arrecife coralino, los corales, peces, crustáceos, moluscos y algas constituyen una comunidad extremadamente diversa, cuya estabilidad depende de interacciones delicadas. Los corales, en simbiosis con algas zooxantelas, construyen la estructura tridimensional que alberga a miles de especies. La sobrepesca de ciertos peces puede alterar el equilibrio, favoreciendo la proliferación de algas que compiten con los corales y reduciendo la diversidad general. De igual manera, en una sabana africana, la presencia de grandes herbívoros como elefantes y jirafas mantiene abierto el paisaje, mientras que la ausencia de estos animales permitiría que la vegetación arbórea se expanda, transformando el ecosistema hacia un bosque cerrado. En la Amazonia, considerada la comunidad terrestre más diversa del planeta, se han registrado hasta 300 especies de árboles en una sola hectárea. Este nivel de diversidad alfa desafía la comprensión y muestra cómo múltiples especies logran coexistir mediante la partición del nicho. Algunas aprovechan la luz en el dosel, otras se especializan en la sombra del sotobosque. Algunas florecen en estaciones secas y otras en húmedas. La estabilidad de esta comunidad depende, en gran medida, de la interacción de factores abióticos como el clima cálido y húmedo y de interacciones bióticas como la polinización cruzada y la dispersión de semillas por animales. El estudio de comunidades biológicas ha evolucionado desde una visión estática hacia una concepción dinámica, donde se reconoce la influencia de perturbaciones periódicas y la importancia de la resiliencia. En muchos ecosistemas, como los bosques mediterráneos o las praderas norteamericanas, los incendios recurrentes forman parte de la dinámica natural y contribuyen a mantener la diversidad. La supresión artificial de estos disturbios puede, paradójicamente, reducir la riqueza de especies y favorecer acumulaciones de biomasa inflamable que generan incendios más devastadores en el futuro. Así, las comunidades biológicas se entienden como sistemas abiertos, sujetos a constantes cambios, en los que el equilibrio surge no de la ausencia de perturbaciones, sino de la capacidad de adaptarse y reorganizarse después de ellas. Este enfoque resulta crucial en un contexto de cambio climático, donde las comunidades se ven forzadas a reorganizarse a gran velocidad. Algunas especies desplazan sus rangos geográficos hacia latitudes o altitudes mayores, mientras que otras no logran adaptarse
y enfrentan la extinción local. La comprensión de estos procesos tiene aplicaciones directas en conservación y gestión ambiental. Restaurar un ecosistema degradado requiere conocer no solo las especies presentes, sino las interacciones que estructuran la comunidad. Reintroducir un depredador tope, proteger a una especie clave, o restaurar un régimen de disturbios puede ser más efectivo que plantar árboles de manera aislada. La ecología de comunidades ofrece, por tanto, una base indispensable para diseñar estrategias de sostenibilidad. Tras este recorrido por el concepto de comunidad ecológica, los nichos, las especies clave, la sucesión y las dimensiones de la diversidad, se puede apreciar cómo la vida en la Tierra se organiza en estructuras colectivas que superan lo individual y lo poblacional. Entender estas comunidades permite comprender la estabilidad y la fragilidad de los ecosistemas en su conjunto. Con esta base, el siguiente paso será adentrarse en un nivel aún más integrador, el de los ecosistemas, donde las comunidades biológicas se vinculan directamente con los factores abióticos para conformar sistemas de flujo de energía y ciclos de materia. En el marco de la ecología, uno de los conceptos más abarcadores y fundamentales es el de ecosistema. El término fue introducido en la década de 1930 por el ecólogo británico Arthur Tansley, con el fin de describir la unidad compuesta por una comunidad biológica y los factores abióticos con los que interactúa. Un ecosistema, en consecuencia, puede definirse como el conjunto de organismos vivos de un área determinada, junto con los elementos físicos y químicos del ambiente, vinculados por flujos de energía y ciclos de materia. Se trata de un sistema abierto, dinámico, en el que se intercambian constantemente energía, nutrientes y organismos. La noción de ecosistema resulta sumamente versátil, pues puede aplicarse a diferentes escalas. Puede hablarse de un charco temporal formado tras una lluvia, que alberga microorganismos, insectos y plantas acuáticas, como un ecosistema en miniatura. Del mismo modo, una selva tropical que se extiende por miles de kilómetros cuadrados constituye un ecosistema de mayor escala. Incluso el planeta entero, concebido como la biosfera, puede considerarse un ecosistema global. La clave radica en reconocer la interdependencia entre los componentes bióticos y abióticos y en analizar cómo circulan la energía y la materia entre ellos. El flujo de energía constituye uno de los procesos centrales que definen el funcionamiento de los ecosistemas. La energía solar que llega a la Tierra es captada por los organismos fotosintéticos, plantas, algas y algunas bacterias que actúan como productores primarios. Estos organismos convierten la energía lumínica en energía química a través de la fotosíntesis, generando carbohidratos que sirven de alimento para el resto de la comunidad. Una fracción de esta energía es utilizada por las propias plantas en su metabolismo, mientras que otra se transfiere a los organismos que las consumen. Los consumidores se dividen en diferentes niveles según su posición en la cadena alimenticia. Los consumidores primarios son los herbívoros que se alimentan directamente de los productores, como los insectos fitófagos, los peces herbívoros o los grandes mamíferos pastadores. Los consumidores secundarios se alimentan de los herbívoros y los consumidores terciarios, a su vez, se sitúan en la cima de la cadena alimentaria como depredadores tope. Cada transferencia de energía entre niveles implica pérdidas significativas, pues solo una parte de la energía almacenada en la biomasa de un nivel se convierte en biomasa del nivel siguiente. Este fenómeno se explica por la segunda ley de la termodinámica. En cada transformación energética se pierde parte de la energía en forma de calor. Como consecuencia, la pirámide trófica, que describe el flujo de energía en un ecosistema, presenta una base amplia de productores y niveles superiores progresivamente más estrechos. La productividad primaria neta, es decir, la energía disponible para los consumidores después de descontar la respiración de los productores, constituye el límite energético que sostiene a la comunidad. Por ello, los ecosistemas con alta productividad primaria, como las selvas tropicales o los arrecifes de coral, son capaces de albergar comunidades muy diversas y densas, mientras que ecosistemas de baja productividad, como los desiertos o las tundras, presentan una biomasa más reducida y cadenas tróficas más simples.
Los descomponedores cumplen un papel esencial en el flujo de energía y en el reciclaje de nutrientes. Bacterias, hongos y detritívoros como lombrices y ciertos insectos fragmentan y desintegran la materia orgánica muerta, devolviendo al medio compuestos inorgánicos como nitratos, fosfatos y dióxido de carbono que pueden ser reutilizados por los productores primarios. Sin la acción de los descomponedores, los nutrientes quedarían atrapados en la materia orgánica muerta y el ecosistema colapsaría por falta de disponibilidad. Así, se cierra el ciclo de la materia, mientras que la energía fluye en una sola dirección, desde el sol hacia los productores y de allí hacia los consumidores y descomponedores, disipándose finalmente como calor. Para comprender de manera más detallada estas interacciones, los ecólogos utilizan representaciones conocidas como cadenas y redes tróficas. Una cadena trófica es una secuencia lineal que muestra quién se alimenta de quién en un ecosistema. Por ejemplo, en una pradera puede trazarse la cadena pasto saltamontes, rana serpiente águila. Sin embargo, esta visión simplificada no refleja la complejidad real, pues la mayoría de los organismos se alimenta de múltiples fuentes y participa en varias cadenas simultáneamente. Por ello, se prefiere hablar de redes tróficas, que representan un entramado interconectado de relaciones alimenticias. Las redes tróficas permiten visualizar la estabilidad del ecosistema. Cuanto más diversificada y compleja es la red, mayor resiliencia presenta frente a perturbaciones. Si una especie desaparece, otras pueden ocupar su función dentro de la red, manteniendo el equilibrio general. En cambio, en redes simples y lineales, la pérdida de un eslabón puede interrumpir el flujo de energía y provocar efectos en cascada. Un ejemplo ilustrativo es el de las islas oceánicas pequeñas, donde las comunidades presentan pocas especies y cadenas tróficas cortas. En estas condiciones, la desaparición de un depredador puede desatar la proliferación descontrolada de herbívoros y la degradación de la vegetación. Para profundizar en estos conceptos, resulta útil analizar un ejemplo detallado: el ecosistema de un lago de agua dulce. Los lagos son sistemas cerrados en apariencia, pero abiertos en su funcionamiento, ya que reciben aportes de energía solar, agua de escorrentía y nutrientes de las cuencas circundantes, al tiempo que liberan gases y agua hacia la atmósfera y ríos emisarios. La estructura de un lago incluye zonas diferenciadas: la zona litoral, cercana a las orillas y rica en vegetación; la zona limnética, de aguas abiertas iluminadas por el sol; y la zona profunda o bentónica, donde la luz no penetra y predominan condiciones de menor oxigenación. En este ecosistema, los productores primarios están representados por el fitoplancton, algas microscópicas suspendidas en la columna de agua, así como por macrófitas acuáticas y algas adheridas a sustratos en la zona litoral. Estos organismos capturan la energía solar y sintetizan materia orgánica que constituye la base de la red trófica. Los consumidores primarios incluyen zooplancton, pequeños crustáceos y larvas de insectos que se alimentan del fitoplancton. A su vez, los consumidores secundarios abarcan peces pequeños como las percas o los alevines de especies mayores, que dependen del zooplancton y de insectos acuáticos. Los consumidores terciarios están representados por peces depredadores de mayor tamaño, como lucios o truchas, y aves piscívoras que aprovechan la abundancia de presas acuáticas. Los descomponedores del lago, principalmente bacterias y hongos, desempeñan un papel indispensable al degradar la materia orgánica que se acumula en el fondo. Este proceso libera nutrientes inorgánicos que vuelven a estar disponibles para el fitoplancton, cerrando así los ciclos de nutrientes. Sin embargo, la dinámica de oxigenación en el lago es un factor crítico. En la zona profunda, la descomposición intensiva puede consumir el oxígeno disponible, generando condiciones anóxicas que afectan la fauna bentónica. Este fenómeno es particularmente evidente en lagos eutróficos, donde el exceso de nutrientes, generalmente derivado de la actividad humana, provoca proliferaciones masivas de algas. Al morir, estas algas se depositan en el fondo y su descomposición agota el oxígeno, causando mortandades de peces y pérdida de biodiversidad. El ecosistema de un lago también ilustra la importancia de las estaciones en la dinámica ecológica. En regiones templadas, los lagos experimentan estratificación térmica durante el verano,
con una capa superficial cálida y rica en oxígeno, epilimnion, una capa de transición, termoclina, y una capa profunda fría y pobre en oxígeno, hipolimnión. Durante el otoño y la primavera, los vientos favorecen la mezcla de las capas, redistribuyendo nutrientes y oxígeno a lo largo de la columna de agua. Estos ciclos estacionales determinan la productividad del lago y la disponibilidad de hábitats para distintas especies. Al analizar el lago como ecosistema, se aprecia la interdependencia entre productores, consumidores y descomponedores, y cómo factores físicos como la temperatura, la luz y la disponibilidad de oxígeno condicionan las relaciones tróficas. Este ejemplo puede extrapolarse a otros ecosistemas acuáticos y terrestres, en los que las mismas reglas de flujo de energía y reciclaje de nutrientes sostienen la vida. La noción de ecosistema, por tanto, constituye una herramienta conceptual poderosa para integrar la diversidad biológica con los procesos físicos y químicos. Permite comprender que los organismos no son entidades aisladas, sino piezas de un sistema mayor, interconectado y dinámico. Esta perspectiva resulta esencial en el contexto actual, donde la actividad humana altera de manera creciente los flujos de energía y materia en los ecosistemas. La deforestación, la contaminación y el cambio climático modifican la productividad, interrumpen los ciclos de nutrientes y reducen la resiliencia de los sistemas naturales. El análisis de ecosistemas también abre la puerta a enfoques de restauración ecológica. Recuperar un ecosistema degradado implica no solo reintroducir especies, sino restablecer los flujos de energía y los ciclos de nutrientes. Por ejemplo, en lagos contaminados por eutrofización, las estrategias de restauración pueden incluir la reducción de aportes de fósforo y nitrógeno desde la cuenca, la aireación artificial para aumentar el oxígeno y la reintroducción de especies clave que regulen el fitoplancton. De esta forma, el concepto de ecosistema constituye un puente entre la teoría ecológica y la práctica de la gestión ambiental. A través de él se entiende que la estabilidad de la vida depende de procesos colectivos y que cualquier alteración en uno de sus componentes puede repercutir en el conjunto. Esta visión prepara el terreno para avanzar hacia el estudio de los ciclos biogeoquímicos, procesos globales en los que la materia circula entre organismos, suelos, aguas y atmósfera, y que representan el siguiente nivel de integración en la comprensión ecológica. Los ecosistemas, al igual que la biosfera en su conjunto, no solo se sostienen gracias al flujo de energía proveniente del Sol, sino también por el movimiento constante de la materia entre los componentes vivos y no vivos. Estos movimientos, conocidos como ciclos biogeoquímicos, describen cómo los elementos químicos esenciales para la vida circulan entre la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y los organismos. El término biogeoquímico refleja precisamente esta integración. Bio hace referencia a los seres vivos que participan en el ciclo, geo a los compartimentos de la Tierra que almacenan los elementos, y químico a las transformaciones moleculares que permiten su reciclaje. El estudio de estos ciclos es crucial porque revela que la materia en la Tierra es finita y debe reciclarse continuamente para sostener la vida. A diferencia de la energía, que fluye en una sola dirección y finalmente se disipa en forma de calor, la materia circula indefinidamente, pasando de un compartimento a otro en procesos que mantienen el equilibrio ecológico. Entre los ciclos más relevantes destacan el del carbono, el del agua, el del nitrógeno y el del fósforo, todos ellos fundamentales para comprender tanto la dinámica natural de los ecosistemas como las alteraciones provocadas por las actividades humanas. El ciclo del carbono constituye el eje central de la vida orgánica y de la regulación climática del planeta. El carbono se encuentra en la atmósfera principalmente en forma de dióxido de carbono, CO2, y metano, CH4, gases que, además de participar en procesos biológicos, cumplen un papel esencial en el efecto invernadero natural que mantiene la temperatura terrestre dentro de rangos compatibles con la vida. Los organismos fotosintéticos capturan CO2 atmosférico y lo convierten en compuestos orgánicos durante la fotosíntesis, incorporándolo a la biomasa vegetal.
Estos compuestos pasan luego a herbívoros y carnívoros a través de las cadenas tróficas, mientras que parte del carbono retorna a la atmósfera mediante la respiración celular. Una fracción del carbono se almacena en forma de materia orgánica muerta, que, bajo condiciones específicas de presión y tiempo, puede transformarse en combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural. Este almacenamiento representa un sumidero de carbono a largo plazo. Sin embargo, la quema masiva de estos combustibles desde la revolución industrial ha liberado a la atmósfera cantidades de CO2 que la biosfera tardó millones de años en fijar. Este incremento de gases de efecto invernadero es la causa principal del cambio climático actual, pues intensifica el efecto invernadero y eleva la temperatura media global. La deforestación contribuye también a este proceso, ya que reduce la capacidad de los bosques para absorber CO2, alterando el balance del ciclo. El ciclo del agua, también llamado ciclo hidrológico, constituye otro de los procesos fundamentales que sostienen la vida y regulan el clima global. El agua circula continuamente entre océanos, atmósfera, suelos, ríos, lagos y organismos vivos, impulsada principalmente por la energía solar. La evaporación desde océanos y cuerpos de agua, junto con la transpiración de las plantas, libera vapor de agua a la atmósfera. Este vapor se condensa en nubes y retorna a la superficie en forma de precipitación, alimentando ríos, acuíferos y mares. Parte del agua se infiltra en el suelo y alimenta reservas subterráneas, mientras que otra parte es utilizada por los organismos en sus procesos fisiológicos. El ciclo del agua no solo es esencial para mantener la hidratación de los organismos, sino que regula la temperatura terrestre mediante la redistribución del calor. El vapor de agua, además, es un gas de efecto invernadero que contribuye a la regulación climática. La alteración de este ciclo por actividades humanas, como la sobreexplotación de acuíferos, la urbanización que impermeabiliza suelos y el cambio climático que modifica los patrones de precipitación, genera desequilibrios que afectan tanto a los ecosistemas como a las sociedades humanas. Sequías prolongadas, inundaciones intensas y reducción de glaciares constituyen señales claras de estas perturbaciones. El ciclo del nitrógeno desempeña un papel esencial en la productividad de los ecosistemas, dado que este elemento es un componente fundamental de proteínas y ácidos nucleicos. Aunque el nitrógeno molecular, N2, constituye el 78% de la atmósfera, la mayoría de los organismos no puede utilizarlo directamente. Para que se integre a la biomasa, debe transformarse en compuestos reactivos como amonio, NH4+, nitritos, NO2-, y nitratos, NO3-. Este proceso, denominado fijación del nitrógeno, es realizado por bacterias especializadas, algunas de vida libre y otras en simbiosis con plantas leguminosas. Una vez incorporado al suelo en forma de nitratos y amonio, el nitrógeno puede ser absorbido por las plantas y transferido a través de las cadenas tróficas. El ciclo incluye también procesos de nitrificación, mediante los cuales bacterias convierten el amonio en nitritos y luego en nitratos. De asimilación, cuando las plantas incorporan estos compuestos, y de desnitrificación, donde bacterias devuelven el nitrógeno a la atmósfera en forma de N2, cerrando el ciclo. La productividad de muchos ecosistemas depende directamente de la disponibilidad de nitrógeno, razón por la cual los fertilizantes químicos ricos en este elemento han sido clave en la agricultura moderna. No obstante, el uso excesivo de fertilizantes provoca la lixiviación de nitratos hacia ríos y lagos, causando eutrofización y pérdida de oxígeno en el agua, con consecuencias graves para la biodiversidad acuática. El fósforo, aunque presente en menores cantidades que el nitrógeno, cumple también un rol fundamental en la vida, pues forma parte de moléculas esenciales como el ATP, los ácidos nucleicos y los fosfolípidos de las membranas celulares. A diferencia del carbono y el nitrógeno, el fósforo no posee una fase gaseosa significativa en su ciclo. Su origen principal son las rocas fosfatadas, que liberan fosfatos al medio mediante procesos de meteorización.
Estos fosfatos son absorbidos por las plantas, transferidos a los consumidores y devueltos al suelo y al agua a través de la descomposición. Parte del fósforo termina depositándose en sedimentos marinos, donde puede quedar inmovilizado durante millones de años. La limitación de fósforo en suelos y aguas lo convierte en un nutriente clave para la productividad de los ecosistemas. En lagos y embalses, incluso pequeñas cantidades adicionales de fósforo pueden desencadenar proliferaciones de algas, alterando profundamente la dinámica ecológica. La minería de fosfatos para fertilizantes, junto con la contaminación proveniente de detergentes y aguas residuales, han intensificado el aporte de fósforo a ecosistemas acuáticos, agravando los procesos de eutrofización. El análisis de los ciclos biogeoquímicos muestra que la actividad humana se ha convertido en un factor de alteración global. La quema de combustibles fósiles altera el ciclo del carbono, la deforestación modifica el almacenamiento de carbono y el ciclo del agua. La agricultura intensiva añade cantidades masivas de nitrógeno y fósforo al ambiente, y la urbanización interrumpe la infiltración natural del agua en los suelos. Estos cambios superan la capacidad de los ecosistemas para autorregularse y generan consecuencias a escala planetaria. El conocimiento de los ciclos biogeoquímicos no solo resulta esencial para comprender el funcionamiento de los ecosistemas, sino también para diseñar estrategias de mitigación y adaptación frente a la crisis ambiental actual. La reducción de emisiones de carbono, la gestión sostenible del agua, la aplicación controlada de fertilizantes y la restauración de ecosistemas degradados constituyen medidas que apuntan a restablecer el equilibrio de estos ciclos. Comprender que los elementos que circulan en la atmósfera, los suelos y los océanos son los mismos que forman parte de los organismos vivos ofrece una visión integradora de la vida en el planeta. Todo carbono en un árbol, todo átomo de nitrógeno en una proteína o todo fósforo en una molécula de ADN han pasado, en algún momento, por los compartimentos geológicos, atmosféricos o acuáticos de la Tierra. La vida no se entiende sin este reciclaje permanente. Con esta base, se abre el camino para examinar un nivel aún más amplio, el de la biosfera y los biomas, donde los ciclos globales de materia y energía se manifiestan en regiones con climas, suelos y comunidades biológicas característicos. Ese será el siguiente paso en este recorrido. La biosfera constituye el nivel más inclusivo de organización ecológica y puede definirse como el conjunto de todos los ecosistemas del planeta, es decir, la zona de la Tierra donde se desarrolla la vida. Incluye la franja inferior de la atmósfera, la totalidad de la hidrosfera y la capa superficial de la litosfera, hasta donde alcanzan a penetrar los organismos vivos. Aunque su espesor es relativamente reducido en comparación con el radio terrestre, apenas unos pocos kilómetros por encima y por debajo de la superficie, la biosfera alberga una diversidad biológica y funcional extraordinaria, producto de millones de años de evolución. La vida dentro de la biosfera no se distribuye de manera uniforme, sino que se organiza en grandes regiones ecológicas llamadas biomas. Un bioma es una unidad amplia que agrupa ecosistemas con climas, suelos, comunidades vegetales y animales característicos. Los biomas representan patrones recurrentes en la organización de la vida a escala planetaria y reflejan principalmente la influencia del clima, en particular de la temperatura y la precipitación. De este modo, resulta posible clasificar el planeta en biomas terrestres y biomas acuáticos, cada uno con sus particularidades. Los biomas terrestres presentan una notable variedad, desde los fríos y áridos hasta los cálidos y húmedos. La tundra, situada en las regiones polares del hemisferio norte y en cumbres de gran altitud, se caracteriza por temperaturas extremadamente bajas, suelos permanentemente congelados, permafrost, y una corta temporada de crecimiento. La vegetación dominante está formada por líquenes, musgos y pequeños arbustos, adaptados a resistir el frío y la escasez de nutrientes. Los animales que habitan en la tundra, como renos, zorros árticos y búhos nivales,
Presentan gruesos pelajes y estrategias de migración o hibernación para enfrentar las condiciones extremas. La taiga, también llamada bosque boreal, constituye el bioma más extenso del planeta y se extiende en franjas continuas por Canadá, Rusia y Escandinavia. Predominan los bosques de coníferas, como pinos, abetos y alerces, cuyas hojas en forma de aguja reducen la pérdida de agua y resisten las nevadas intensas. La fauna incluye grandes mamíferos como alces, osos pardos y lobos, así como aves migratorias que aprovechan el verano breve y productivo. La taiga cumple un papel fundamental en el ciclo global del carbono, al almacenar enormes cantidades de biomasa en sus bosques. Más al sur, se encuentran los bosques templados, caracterizados por estaciones bien definidas y una precipitación relativamente uniforme durante el año. En ellos predominan especies caducifolias como robles, hayas y arces, que pierden sus hojas en invierno para reducir el gasto energético. Estos bosques presentan suelos ricos en nutrientes y una fauna diversa que incluye ciervos, zorros, ardillas y una gran variedad de aves. La estacionalidad favorece adaptaciones particulares. Los osos hibernan durante el invierno, mientras que muchas aves migran hacia regiones más cálidas. Las selvas tropicales constituyen los biomas más diversos del planeta. Situadas en zonas ecuatoriales, presentan temperaturas cálidas y precipitaciones abundantes durante todo el año. La vegetación se organiza en estratos. Un dosel denso que bloquea gran parte de la luz, un sotobosque sombrío y un suelo donde apenas llega la radiación solar. Esta estructura vertical favorece una estratificación de nichos que explica la extraordinaria diversidad de especies. Se estima que en una hectárea de selva amazónica pueden coexistir cientos de especies de árboles y miles de especies de insectos. Los animales muestran adaptaciones específicas. Los monos poseen extremidades prensiles para desplazarse entre ramas. Las ranas arborícolas desarrollan ventosas en sus dedos, y numerosas aves presentan colores brillantes y cantos complejos asociados a la selección sexual. Las sabanas representan biomas intermedios entre bosques y desiertos. Se localizan en regiones tropicales y subtropicales con estaciones secas prolongadas y precipitaciones estacionales. La vegetación está dominada por gramíneas resistentes al fuego y a la sequía, acompañadas de árboles dispersos como acacias y baobabs. Las sabanas africanas son famosas por albergar grandes herbívoros cebras, antílopes, jirafas, elefantes y depredadores como leones y hienas. Las adaptaciones incluyen migraciones estacionales en busca de agua y pasto, así como estrategias de caza cooperativa en los depredadores. El fuego natural, lejos de ser un enemigo, forma parte del ciclo ecológico, ya que favorece la regeneración de las gramíneas y evita la invasión de especies arbóreas. Los desiertos, por su parte, se caracterizan por precipitaciones extremadamente bajas, altas amplitudes térmicas y suelos pobres en materia orgánica. Existen desiertos cálidos, como el Sahara, y desiertos fríos, como el de Gobi o la Patagonia árida. La vegetación muestra adaptaciones notables. Los cactus almacenan agua en tejidos suculentos y presentan espinas en lugar de hojas. Otras plantas desarrollan raíces profundas o metabolismos fotosintéticos especializados, CAM, para minimizar la pérdida de agua. Los animales también muestran estrategias singulares. Los camellos toleran largas temporadas sin beber. Los zorros del desierto poseen orejas grandes que disipan calor y muchos insectos son nocturnos para evitar las altas temperaturas diurnas. Además de los biomas terrestres, existen biomas acuáticos que cubren aproximadamente el 70% de la superficie del planeta. Los biomas marinos incluyen océanos, mares, arrecifes de coral y estuarios. Los océanos constituyen el ecosistema más extenso y albergan desde el fitoplancton microscópico hasta los cetáceos gigantes. La zonación marina depende de la profundidad y la penetración de la luz. La zona fótica, iluminada, es altamente productiva, mientras que la zona afótica alberga comunidades adaptadas a la oscuridad y a la presión extrema, como peces abisales y bacterias quimiosintéticas. Los arrecifes de coral destacan por su alta biodiversidad, comparable a la de las selvas tropicales, y dependen de la simbiosis entre corales y algas zooxantelas.
Los biomas de agua dulce incluyen ríos, lagos, humedales y acuíferos subterráneos. Estos ecosistemas, aunque cubren una fracción mínima de la superficie terrestre, resultan esenciales para el suministro de agua potable y para una gran diversidad de especies. En los ríos, las corrientes rápidas favorecen especies con adaptaciones al arrastre, como peces de cuerpo fusiforme o insectos con ganchos en sus patas. En los lagos, la estratificación térmica genera diferentes hábitats a lo largo de la columna de agua. Los humedales, por su parte, funcionan como filtros naturales, almacenan carbono y constituyen refugio para aves migratorias. Los organismos que habitan en los distintos biomas muestran adaptaciones específicas que les permiten sobrevivir en condiciones particulares. En la tundra, los caribúes desarrollan pelajes gruesos y patas anchas que actúan como raquetas en la nieve. En las selvas tropicales, las plantas epífitas como las orquídeas crecen sobre troncos de árboles para acceder a la luz, mientras que los jaguares poseen mandíbulas fuertes adaptadas para cazar presas grandes en la densa vegetación. En los desiertos, los escarabajos del Namib capturan agua del rocío utilizando la estructura de su caparazón. En el océano profundo, los peces abisales han desarrollado órganos bioluminiscentes que atraen presas en la oscuridad. El estudio de la biosfera y de los biomas permite comprender cómo la diversidad de climas, suelos y condiciones físicas se traduce en una diversidad de formas de vida y estrategias adaptativas. A su vez, esta visión global muestra la interdependencia entre regiones. La deforestación en los trópicos altera el clima planetario, el deshielo del Ártico afecta la circulación oceánica y la contaminación en los continentes repercute en los océanos. Tras recorrer la escala de la biosfera y sus biomas, el siguiente paso consiste en integrar esta perspectiva global con los procesos evolutivos. Será necesario analizar cómo la selección natural, la adaptación y la coevolución modelan la relación entre organismos y ambientes a lo largo del tiempo, dando origen a la extraordinaria diversidad que hoy caracteriza a la vida en el planeta. El ser humano, a lo largo de su historia, ha modificado de manera creciente los ecosistemas naturales, desde los primeros asentamientos agrícolas hasta las sociedades industriales y tecnológicas actuales. Las actividades humanas se han convertido en un factor de cambio ecológico a escala global. Este impacto no es homogéneo, varía en intensidad y alcance según la región, pero en conjunto representa una fuerza transformadora de magnitud comparable a procesos geológicos o climáticos. Por ello, numerosos científicos han propuesto que nos encontramos en una nueva época geológica denominada Antropoceno, definida por la influencia dominante de la humanidad sobre la biosfera. Uno de los impactos más significativos es la deforestación y la consecuente pérdida de hábitats. Los bosques cubrían en tiempos preindustriales aproximadamente la mitad de la superficie terrestre libre de hielo. En la actualidad, se estima que más de un tercio de esa cobertura se ha perdido, principalmente debido a la expansión agrícola, la tala de madera y el desarrollo urbano. La deforestación afecta no solo la biodiversidad local, sino también procesos globales, ya que los bosques actúan como sumideros de carbono y reguladores del ciclo hidrológico. La desaparición de grandes extensiones de selva amazónica, por ejemplo, no solo amenaza a miles de especies endémicas, sino que también altera los patrones de lluvia en Sudamérica y contribuye al aumento del CO2 atmosférico. La pérdida de hábitats es, además, la principal causa de extinción de especies en la actualidad. Cuando un bosque se fragmenta en pequeños parches aislados, muchas especies no logran sobrevivir debido a la reducción del espacio, la falta de recursos y la imposibilidad de mantener poblaciones viables. Este fenómeno se conoce como efecto de fragmentación, y sus consecuencias se agravan en especies de gran tamaño o con requerimientos ecológicos específicos. Tigres, orangutanes y elefantes asiáticos se encuentran en riesgo precisamente por la pérdida de hábitats continuos. Otro factor de gran impacto es la contaminación del aire, el agua y el suelo. La contaminación atmosférica incluye gases como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas en suspensión, liberados principalmente por la quema de combustibles fósiles.
Estos contaminantes generan efectos locales, como enfermedades respiratorias en la población humana, y efectos regionales y globales, como la lluvia ácida y el calentamiento global. La lluvia ácida, producto de la combinación de gases contaminantes con vapor de agua, daña bosques, acidifica lagos y deteriora infraestructuras. La contaminación del agua proviene de múltiples fuentes. Los vertidos industriales liberan metales pesados y compuestos tóxicos que se acumulan en la cadena alimenticia. La agricultura intensiva aporta nutrientes en exceso, especialmente nitrógeno y fósforo, que provocan la eutrofización de lagos y ríos, generando proliferaciones de algas y la consecuente pérdida de oxígeno disuelto. Los plásticos constituyen una amenaza creciente. Millones de toneladas terminan en los océanos cada año, fragmentándose en microplásticos que son ingeridos por peces, aves marinas y otros organismos, con efectos aún no completamente conocidos sobre la salud de los ecosistemas y de los humanos que consumen esos organismos. El suelo, por su parte, sufre degradación por acumulación de pesticidas, herbicidas y otros químicos. Estos compuestos afectan la microbiota del suelo y alteran los procesos de descomposición y reciclaje de nutrientes. La salinización, producto de prácticas de riego inadecuadas, constituye otra forma de degradación que inutiliza millones de hectáreas agrícolas en diversas regiones del mundo. La sobreexplotación de recursos naturales representa otro factor de impacto crítico. Muchas especies han sido llevadas al borde de la extinción debido a la caza y pesca excesivas. La caza de ballenas en los siglos XIX y XX redujo poblaciones enteras a una fracción de su tamaño original. La sobrepesca actual continúa afectando especies comerciales como el atún rojo y el bacalao del Atlántico. En ecosistemas terrestres, la caza furtiva de elefantes por su marfil y de rinocerontes por sus cuernos sigue diezmando poblaciones en África. La extracción de recursos minerales, la explotación de combustibles fósiles y la tala indiscriminada de bosques forman parte de esta categoría de sobreexplotación. Estas actividades, aunque proveen materias primas y energía para las sociedades humanas, generan pérdidas irreversibles de hábitats, contaminación y alteraciones profundas en los ciclos biogeoquímicos. La sobreexplotación no se limita a especies carismáticas o recursos visibles. Incluso organismos menos conocidos, como ciertas especies de plantas medicinales o maderas tropicales, enfrentan riesgos debido a la demanda creciente en mercados internacionales. La introducción de especies invasoras constituye un fenómeno igualmente perturbador. Cuando especies son trasladadas, de manera intencional o accidental, fuera de sus áreas naturales, pueden establecerse en nuevos ecosistemas y competir con las especies nativas. En ausencia de depredadores naturales, estas especies invasoras suelen proliferar de manera descontrolada. Un ejemplo emblemático es el del mejillón cebra, Dreissena polymorpha, originario de Eurasia y actualmente presente en ríos y lagos de América del Norte y Europa, donde obstruye infraestructuras hidráulicas y desplaza a especies locales. En Australia, la introducción de conejos en el siglo XIX provocó daños masivos a la vegetación y al suelo debido a la falta de controladores naturales. En islas oceánicas, ratas y gatos introducidos han causado la extinción de numerosas aves incapaces de defenderse de estos nuevos depredadores. Las plantas invasoras también generan problemas graves. Especies como el jacinto de agua, Eichhornia crassipes, obstruyen cursos de agua y alteran ecosistemas acuáticos en África y Asia. El impacto humano en los ecosistemas no se limita a los casos mencionados de manera aislada, sino que se manifiesta en la interacción y acumulación de todos ellos. La deforestación se combina con la contaminación, la sobreexplotación y la invasión de especies exóticas, produciendo efectos sinérgicos que aceleran la pérdida de biodiversidad. Este conjunto de presiones constituye lo que los científicos denominan las 5 grandes amenazas para la vida en la Tierra: pérdida de hábitats, especies invasoras, sobreexplotación, contaminación y cambio climático. La comprensión de estos impactos es indispensable para diseñar políticas de conservación y estrategias de desarrollo sostenible. Los estudios de ecología aplicada
demuestran que la protección de hábitats, la reducción de emisiones, la gestión adecuada de recursos y el control de especies invasoras pueden revertir parcialmente los daños y restablecer la resiliencia de los ecosistemas. Sin embargo, el tiempo constituye un factor crítico, ya que los procesos de degradación avanzan con rapidez y las extinciones, una vez ocurridas, son irreversibles. La humanidad, al reconocerse como agente transformador de los ecosistemas, enfrenta el desafío de repensar su relación con la naturaleza. La ecología ofrece el marco conceptual para comprender la magnitud del impacto humano y, al mismo tiempo, para proponer alternativas que armonicen las necesidades sociales con la conservación del planeta. Tras examinar los impactos humanos más evidentes, deforestación, contaminación, sobreexplotación e introducción de especies invasoras, resulta inevitable dirigir la atención hacia una de las manifestaciones más amplias y preocupantes: el cambio climático y la crisis ecológica global. Este será el tema del siguiente bloque, en el que se analizarán las evidencias científicas del calentamiento global, sus efectos sobre los ecosistemas y los escenarios futuros que se vislumbran. El cambio climático constituye, en la actualidad, uno de los mayores desafíos para la humanidad y para la estabilidad de la biosfera. A diferencia de otros fenómenos ambientales locales o regionales, el cambio climático se manifiesta a escala planetaria, afectando simultáneamente a la atmósfera, los océanos, los suelos y los ecosistemas terrestres y acuáticos. Su origen y consecuencias han sido estudiados en detalle durante las últimas décadas, y la evidencia científica disponible resulta contundente. El planeta se está calentando, y la actividad humana es la causa principal de ese calentamiento. Las evidencias del calentamiento global provienen de múltiples fuentes. Los registros de temperatura muestran que la media global ha aumentado aproximadamente 1 de grados cerados desde finales del siglo XIX, con una aceleración notable a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta tendencia coincide con el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno, liberados por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura intensiva. Los análisis de núcleos de hielo extraídos en Groenlandia y la Antártida, que almacenan burbujas de aire de hace cientos de miles de años, permiten comparar la concentración actual de CO2 con los niveles históricos. Los resultados muestran que las concentraciones actuales superan ampliamente las registradas en los últimos 800.000 años. Además del aumento de la temperatura promedio, se han documentado otros indicadores consistentes. Los glaciares de montaña y las capas de hielo polares se están derritiendo a un ritmo acelerado, contribuyendo al aumento del nivel del mar. La extensión del hielo marino en el Ártico alcanza cada verano mínimos históricos, lo que altera la dinámica del clima y los ecosistemas polares. Los océanos, por su parte, han absorbido gran parte del calor adicional y alrededor de 1/3 del CO2 emitido por los humanos, lo que ha provocado un incremento en su temperatura y un proceso de acidificación que afecta a organismos marinos calcificadores, como corales, moluscos y ciertos tipos de fitoplancton. Los ecosistemas responden de manera diversa al calentamiento global, pero en todos los casos se observan alteraciones significativas. Uno de los efectos más visibles es el desplazamiento de las especies hacia latitudes más altas y altitudes mayores, en busca de condiciones climáticas compatibles con sus rangos de tolerancia. Este fenómeno, conocido como migración latitudinal y altitudinal, se ha documentado en aves, mariposas, peces y plantas. Sin embargo, no todas las especies pueden migrar. Aquellas con movilidad reducida, ciclos de vida largos o hábitats fragmentados enfrentan un alto riesgo de extinción. En los ecosistemas marinos, el blanqueamiento de corales constituye una de las señales más dramáticas del cambio climático. Los corales viven en simbiosis con algas microscópicas llamadas zooxantelas, que les aportan energía a través de la fotosíntesis. Cuando la temperatura del agua aumenta más allá de ciertos límites, los corales expulsan a las algas, perdiendo su color característico
y quedando vulnerables a la muerte. Eventos masivos de blanqueamiento, como los ocurridos en la Gran Barrera de Coral Australiana en 1998, 2010 y 2016, han reducido drásticamente la cobertura coralina y amenazan a miles de especies que dependen de estos ecosistemas. Los fenómenos climáticos extremos, como olas de calor, sequías prolongadas, inundaciones y huracanes más intensos, también se han vuelto más frecuentes y severos. Estos eventos tienen impactos directos en la biodiversidad y en los sistemas humanos. Sequías intensas reducen la productividad agrícola. Incendios forestales devastan millones de hectáreas y olas de calor provocan mortalidad masiva en animales y humanos. La variabilidad climática siempre ha existido, pero la evidencia muestra que la magnitud y frecuencia actuales de estos eventos están asociadas al cambio climático inducido por el hombre. El concepto de antropoceno ha surgido precisamente para describir esta nueva era en la que las actividades humanas se han convertido en una fuerza geológica capaz de alterar los grandes ciclos del planeta. El término, propuesto por el premio Nobel Paul Crutzen a comienzos del siglo XXI, enfatiza que el impacto humano ya no es un fenómeno aislado o local, sino que ha alcanzado una escala global. Las huellas del antropoceno incluyen la concentración récord de gases de efecto invernadero, la alteración de los ciclos del nitrógeno y fósforo, la urbanización masiva, la proliferación de plásticos en océanos y suelos, y la extinción acelerada de especies. Este marco conceptual ha generado un intenso debate científico y filosófico. Por un lado, describe con precisión la magnitud del impacto humano en la biosfera. Por otro, plantea interrogantes sobre la responsabilidad y el futuro de la humanidad en un planeta cuyos sistemas de soporte vital están siendo modificados a un ritmo sin precedentes. Reconocer que vivimos en el antropoceno implica aceptar que el futuro de los ecosistemas depende en gran medida de las decisiones colectivas que se tomen en el presente. Los escenarios futuros, en caso de que no se modifiquen las tendencias actuales, resultan preocupantes. Los modelos climáticos proyectan aumentos de temperatura global de entre 2 y 4 grados Celsius para finales del siglo XXI, dependiendo de las emisiones. Estos incrementos, aunque puedan parecer pequeños en términos absolutos, representan cambios enormes a escala climática. Durante la última glaciación, hace unos 20.000 años, la temperatura global era apenas 5 grados Celsius más baja que la actual, y sin embargo, gran parte de Norteamérica y Europa estaban cubiertas por capas de hielo. Un aumento de 2 grados Celsius podría provocar la desaparición de entre el 15 y el 30% de las especies actuales, mientras que incrementos mayores amenazarían a más de la mitad de la biodiversidad planetaria. El nivel del mar podría elevarse en decenas de centímetros, inundando regiones costeras donde habitan cientos de millones de personas. Los patrones de lluvias cambiarían, intensificando sequías en unas regiones y precipitaciones extremas en otras. La producción de alimentos se vería comprometida, especialmente en zonas tropicales y subtropicales. La salud humana también sufriría impactos. La expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la malaria y el dengue, está asociada al aumento de temperaturas y a cambios en la distribución de los vectores. Además, existen riesgos de retroalimentaciones positivas que podrían acelerar el cambio climático. El derretimiento del permafrost libera metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2, lo que intensifica el calentamiento. La pérdida del hielo ártico reduce la capacidad de la Tierra para reflejar la radiación solar, albedo, aumentando la absorción de calor. Estos mecanismos pueden llevar a puntos de no retorno que desencadenen cambios abruptos e irreversibles en el sistema climático. Frente a este panorama, la comunidad científica enfatiza la urgencia de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y de transitar hacia modelos de desarrollo sostenibles. El cambio climático no es un fenómeno distante ni abstracto, sino una realidad que ya está transformando los ecosistemas y las sociedades. La magnitud de sus impactos dependerá de las acciones que se tomen en las próximas décadas. Con esta perspectiva, el análisis de la crisis climática se vincula estrechamente con la conservación y la sostenibilidad. El próximo bloque explorará precisamente las estrategias que buscan mitigar los daños, restaurar los ecosistemas
y promover un desarrollo que asegure el equilibrio entre la humanidad y la biosfera. La humanidad, tras reconocer el alcance de su impacto sobre los ecosistemas y la biosfera, se enfrenta al desafío de diseñar estrategias que aseguren la persistencia de la vida y la estabilidad de los sistemas naturales en el largo plazo. Esta tarea se concentra en dos ejes principales: la conservación de la biodiversidad y la búsqueda de modelos de desarrollo sostenibles que armonicen las necesidades humanas con la capacidad de los ecosistemas para regenerarse. La conservación y la sostenibilidad no son conceptos abstractos ni meramente teóricos, sino que representan campos de acción concretos con aplicaciones directas en la gestión del territorio, en la economía y en la educación de las sociedades. Las estrategias de conservación constituyen el núcleo de los esfuerzos actuales por proteger la biodiversidad. Una de las herramientas más difundidas es la creación de parques nacionales y áreas naturales protegidas. Estas áreas se establecen con el objetivo de preservar hábitats representativos y especies emblemáticas, manteniendo ecosistemas relativamente intactos frente a la presión humana. Desde el primer parque nacional creado en 1872 en Yellowstone, Estados Unidos, hasta las miles de áreas protegidas que existen hoy en todo el mundo, esta estrategia ha demostrado ser fundamental para reducir la pérdida de biodiversidad. Los parques nacionales no solo preservan paisajes y especies, sino que también funcionan como laboratorios naturales donde se estudian procesos ecológicos en condiciones cercanas a lo prístino. En ellos se protege el ciclo natural de incendios, la migración de animales y la regeneración de bosques. Al mismo tiempo, ofrecen oportunidades de recreación, turismo sostenible y educación ambiental. No obstante, la creación de áreas protegidas enfrenta limitaciones. Muchas veces, estas zonas son insuficientes en tamaño para mantener poblaciones viables a largo plazo o están aisladas entre sí, lo que reduce el intercambio genético y aumenta el riesgo de extinción local. Complementando a los parques nacionales, la UNESCO ha promovido la figura de las reservas de la biosfera. Estas áreas combinan zonas núcleo estrictamente protegidas con áreas de amortiguamiento y de transición, donde se permiten actividades humanas sostenibles. El modelo de las reservas de la biosfera reconoce que la conservación no puede basarse únicamente en la exclusión de las personas, sino que debe integrar el uso responsable de los recursos. Ejemplos destacados son la Reserva de la Biosfera de la Selva Lacandona en México o la de Montes Azules en la Amazonia peruana, que buscan equilibrar la preservación ecológica con el bienestar de las comunidades locales. El concepto de desarrollo sostenible surge como respuesta a la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. Fue formalizado en 1987 en el informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que lo definió como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Este concepto ha guiado numerosas políticas internacionales y constituye la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El desarrollo sostenible se fundamenta en la idea de que el bienestar humano no depende solo de la producción económica, sino también de la integridad de los sistemas ecológicos que proveen agua, alimentos, aire limpio y estabilidad climática. Implica, por tanto, un cambio de paradigma, abandonar el modelo lineal de extracción, producción y descarte, y avanzar hacia modelos circulares donde los materiales se reciclan, los residuos se minimizan y la energía proviene de fuentes renovables. La transición hacia energías limpias, la agricultura regenerativa y la planificación urbana sostenible son ejemplos de la aplicación práctica de este concepto. La restauración ecológica constituye otra herramienta fundamental en el marco de la sostenibilidad. Se refiere al proceso de recuperar la estructura, función y diversidad de ecosistemas degradados, de manera que vuelvan a proveer servicios ambientales y a sostener biodiversidad. La restauración puede adoptar formas variadas, desde la reforestación de áreas taladas hasta la rehabilitación de humedales o la descontaminación de suelos. En los últimos años ha cobrado impulso el concepto de rewilding o resilvestrar, que busca no solo restaurar la vegetación, sino también reintroducir especies clave y depredadores tope
que regulen naturalmente las comunidades. El rewilding ha mostrado resultados notables en diversas regiones. En Yellowstone, la reintroducción del lobo gris en la década de 1990 permitió restaurar el equilibrio ecológico. Al controlar las poblaciones de ciervos, se regeneraron las orillas de los ríos, se recuperaron hábitats para aves y castores y se revitalizó la dinámica fluvial. En Europa, proyectos de rewilding han buscado reintroducir bisontes, caballos salvajes y grandes herbívoros para mantener praderas abiertas y aumentar la heterogeneidad del paisaje. En América del Sur, se han impulsado iniciativas para devolver al ecosistema especies como el yaguareté y el oso hormiguero gigante en áreas donde habían desaparecido. Estos proyectos muestran que la restauración no implica un simple retorno al pasado, sino la construcción de futuros ecosistemas funcionales y resilientes. La educación ambiental se erige como una herramienta transformadora en el camino hacia la sostenibilidad. Consiste en generar conciencia, conocimientos y valores que permitan a las personas comprender la interdependencia entre los sistemas naturales y las actividades humanas. La educación ambiental no se limita a la transmisión de información, sino que busca fomentar actitudes y comportamientos responsables en el consumo, la producción y la convivencia con el entorno. En las escuelas, la incorporación de contenidos ambientales contribuye a que las nuevas generaciones comprendan la importancia de los recursos naturales y la necesidad de cuidarlos. En las comunidades, los programas de educación ambiental pueden impulsar prácticas sostenibles como el reciclaje, la agricultura orgánica o el uso eficiente del agua. En las ciudades, campañas de sensibilización logran modificar hábitos colectivos, como la reducción del uso de plásticos descartables. Incluso en el ámbito empresarial, la capacitación ambiental favorece la adopción de políticas de responsabilidad social y la transición hacia modelos productivos más limpios. La conservación y la sostenibilidad, en suma, representan las dos caras de un mismo desafío: preservar la diversidad biológica y asegurar la continuidad de la vida humana en el planeta. No se trata de elegir entre naturaleza y sociedad, sino de reconocer que ambas forman parte de un mismo sistema interdependiente. La ecología proporciona las bases científicas para comprender este sistema, pero corresponde a las sociedades traducir ese conocimiento en acciones concretas y políticas públicas efectivas. Tras examinar las estrategias de conservación, el concepto de desarrollo sostenible, la restauración ecológica y la importancia de la educación ambiental, el recorrido se aproxima a su cierre. El bloque final ofrecerá una recapitulación de los conceptos tratados, reflexionando sobre el lugar de la ecología como ciencia esencial del siglo XXI y sobre el valor de comprender los vínculos entre organismos, ecosistemas y humanidad. A lo largo de este recorrido se ha transitado desde los fundamentos más elementales de la ecología hasta los grandes desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad. Se ha definido a la ecología como la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y el medio que los rodea. Se han examinado los niveles de organización biológica individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas y biosfera. Y se ha mostrado cómo cada nivel aporta una pieza esencial para comprender el funcionamiento de la vida. Se ha visto también que los factores abióticos, como la luz, la temperatura, el agua, el suelo y los nutrientes, constituyen el marco físico-químico que condiciona la existencia de los organismos, mientras que los factores bióticos competencia, depredación, mutualismo moldean la dinámica de las poblaciones y las comunidades. Se analizó cómo las poblaciones crecen y fluctúan en función de sus tasas de natalidad y mortalidad, de la capacidad de carga del ambiente y de las interacciones con otras especies, así como cómo las comunidades se estructuran a través de nichos ecológicos, especies clave y procesos de sucesión. El concepto de ecosistema permitió integrar lo biológico con lo físico, describiendo el flujo de energía desde los productores hacia los consumidores y descomponedores, y mostrando cómo los ciclos biogeoquímicos reciclan la materia de manera indefinida. Se detalló el papel del carbono en el clima global, del agua en la regulación planetaria, del nitrógeno
y el fósforo en la productividad de los ecosistemas, y cómo la intervención humana altera estos ciclos con consecuencias profundas. La mirada se amplió después hacia la biosfera, ese delgado pero complejo manto de vida que cubre la Tierra, organizado en grandes biomas como tundras, taigas, bosques templados, selvas, sabanas, desiertos y ecosistemas acuáticos. Cada bioma fue mostrado como un escenario donde las especies desarrollan adaptaciones específicas para sobrevivir en condiciones particulares, reflejando la extraordinaria capacidad de la vida para diversificarse. En paralelo, se examinó la relación entre ecología y evolución, destacando cómo la selección natural y la coevolución generan interdependencias profundas entre especies y cómo la resiliencia ecológica se construye a partir de millones de años de interacción entre organismos y ambientes. A partir de allí, el análisis se orientó hacia el impacto humano. Se abordaron la deforestación, la contaminación del aire, agua y suelos, la sobreexplotación de recursos naturales y la introducción de especies invasoras, fenómenos que en conjunto configuran una presión sin precedentes sobre la biodiversidad. El concepto de antropoceno apareció como una forma de describir esta nueva época en la que la humanidad se ha convertido en una fuerza planetaria. Los efectos del cambio climático se mostraron en toda su magnitud: el aumento de la temperatura global, la reducción de glaciares, el blanqueamiento de corales, las migraciones de especies y la intensificación de fenómenos climáticos extremos. Se revisaron escenarios futuros en los que, si no se modifican las tendencias actuales, el aumento de la temperatura y la pérdida de biodiversidad amenazarán la estabilidad de los ecosistemas y la seguridad de las sociedades humanas. Frente a este panorama, se destacó la importancia de la conservación y la sostenibilidad. Los parques nacionales, las reservas de la biosfera y las áreas protegidas se mostraron como refugios de biodiversidad y como ejemplos de estrategias exitosas, aunque insuficientes por sí solas. El desarrollo sostenible se presentó como un modelo alternativo que busca compatibilizar crecimiento económico, justicia social y protección ambiental. La restauración ecológica y el rewilding aparecieron como vías innovadoras para recuperar ecosistemas degradados, mientras que la educación ambiental se planteó como herramienta indispensable para generar una conciencia colectiva transformadora. La reflexión final es clara. La ecología no es un conocimiento accesorio ni reservado únicamente a especialistas. Se trata de una ciencia esencial para el siglo XXI, porque ofrece las claves para comprender cómo funciona la vida en la Tierra y cómo las acciones humanas la afectan. Conocer la ecología permite tomar decisiones más conscientes, desde el consumo cotidiano hasta las políticas globales. La relación entre seres vivos y ambiente no es opcional, sino la base de la existencia misma. La humanidad, al reconocerse como parte inseparable de la biosfera, tiene la oportunidad de reorientar su camino. Aprender de la ecología es aprender a leer las interdependencias invisibles que sostienen los ecosistemas, a reconocer que el aire que se respira, el agua que se bebe y los alimentos que nutren provienen de redes de vida delicadas y complejas. Entender esos vínculos es el primer paso para protegerlos. Con este recorrido se cierra el viaje por la ecología para principiantes, que ha mostrado desde los principios fundamentales hasta los desafíos globales. La invitación que queda es a seguir aprendiendo, a reflexionar sobre el papel de cada persona en el entramado de la vida y a tomar conciencia de que las decisiones colectivas e individuales tienen un peso real en el futuro del planeta. Buenas noches. Que el descanso se acompañe de la certeza de que comprender la ecología no solo ilumina la mente, sino que también fortalece la capacidad de cuidar la casa común que es la Tierra.